Buen día, queridos hermanos. Hoy amanecimos bendecidos por el Señor, abrazados de la Virgen María y llenos del Espíritu Santo. Feliz día para todos ustedes hoy, sábado 21 de septiembre, que tenemos la festividad de uno de los evangelistas tan importante y también apóstol, ¿verdad? Como es San Mateo. Hoy fiesta que tenemos en la iglesia por celebrar a un seguidor de Jesús que ha llevado también su mensaje a toda la humanidad. Bien, queridos hermanos, fue un publicano rico recaudador de impuestos. Responde con entusiasmo la llamada del maestro y le ofrece un gran banquete en su casa. Muchos publicanos y otra gente estuvieron en la mesa. Su evangelio, el segundo cronológicamente antes del año 70, destaca el recto uso de los bienes, el servicio a Dios y no al dinero, el no acumular tesoros en la tierra sino en el cielo. Se dice que fue lapidado, quemado, decapitado en Etiopía. Sus reliquias fueron llevados a Pastrón y luego Salerno, donde se encuentra. Bien, queridos hermanos, eso es un poco de la reseña histórica del apóstol Mateo, también conocido como Leví, ¿ok? Así que eso hay que tomar en consideración para el seguimiento, como lo hizo Mateo. Bien, queridos hermanos, yo le pido al Señor hoy por todos ustedes que están aquí escuchando, viendo por las redes sociales, reflexión de la palabra del Evangelio, para que el Señor los bendiga, le multiplique sus bienes, le llene de todas las fortalezas que ustedes necesitan, le levanten el ánimo de seguir, porque el Señor nos llama día a día para que le sirvamos y en alegría, en armonía, en paz con todos nuestros hermanos. Pidamos también en este día de hoy, por todos nuestros hermanos enfermos que siempre encomendamos, a Pina Josefina Quintero, Lázaro Roa, Carmen Mantilla, Carmen Márquez, también pidamos por todos estos hermanos que están aquí, por la hermana María Martínez, para que el Señor le dé su liberación también espiritual, que ha tenido muchas turbaciones últimamente, para que el Señor la siga la fortaleciendo y aparte todo mal que se le atraviese en camino y le abra las puertas para su perseverancia en el trabajo, en el negocio, todo lo que se proponga en sus metas. Bien, queridos hermanos, el Evangelio está tomado de hoy de Mateo 9, del 9 al 13. Y comenzamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y dijo: no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Anden, aprenda lo que significa misericordia, quiero, no sacrificios. Que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buscamos al Espíritu Santo para que realmente podamos nosotros, por medio de su Espíritu Santo del Señor, podamos comprender y entender este mensaje del día de hoy. Y decimos: oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y ética para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bien, queridos hermanos, hoy el Evangelio, dando cuenta que es el encuentro que estamos celebrando hoy del santo apóstol evangelista Mateo, también conocido como Leví. Este gran encuentro que tiene en el Evangelio, donde Jesús hace un llamado, el llamado para seguirle y servirle. Pero ese llamado no es simplemente decir: no, ven conmigo y ya, no, sino un llamado a que también cambie tu manera de vivir y deja atrás ese hombre viejo que estaba en pecado, que estaba viviendo una vida que no era correcta y que era una vida de injusticia, porque en el tiempo que él era cobrador de impuestos, y a veces era la gente, cuando son así, mayormente son muy vivos y cobran más de lo demás
injustamente a la gente más pobre, más necesitada, y entonces ahí es donde Jesús lo ve a él y lo llama. Y la gente lo reconoce, que Mateo no era un santo, era un vivaracho, como dicen por ahí, ¿no? Le gustaba mucho la plata, ¿verdad? Y entonces los fariseos lo conocían a Mateo como un cobrador de impuestos, pero también una persona muy viva, y también como que juntaba mucho con los pecadores. Entonces es de la vida que llevaba el evangelista. Y entonces, ¿qué hizo Mateo? Se levantó y lo siguió. Y entonces lo invitó a su casa. Y Jesús fue a su casa a comer, ¿sí? A comer y también a compartir con otras personas que estaban alrededor, que eran considerados pecadores, y sobre todo los publicanos, ¿verdad? Y aquí dice que los fariseos le preguntaron a los discípulos de Jesús, como que siempre con esa piña de cizaña que nunca falta, que también en nuestra iglesia lo hay, personas así, que son fariseos, que no comprenden el mensaje de Jesús, que no solamente vino por los sanos o los justos, sino vino principalmente por los pecadores, rescatar las ovejas perdidas. Y le dijo, ¿cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? ¿Ah? O sea, quieren decir que Dios no se va a sentar con personas malas, pecadores, sino que tiene que sentarse con los justos, los fariseos, los que conocen la palabra y que son santos, inmaculados, puritanos. No. Fíjense, Jesús los oyó, lo que decía. Jesús estaba muy atento, de que tenía que la oreja pendiente con lo que estaba haciendo los fariseos, porque siempre estaba buscando la manera de cómo dañarle su imagen, cómo dañarle su persona, porque veían que atraía mucha gente, porque predicaba y se encargaba, porque ese fue el mandato que Dios le dijo, para que predicara la palabra de Dios. Y los fariseos y los maestros, los escribas, sacerdotes, estaban, como dice, picados porque, concha, le estaba quitando a la gente, no sé qué, que él es un mesías falso, que no sé, un falso profeta. O sea, cualquier cosa parecido a la realidad, pura coincidencia. Pero así está pasando aquí en la actualidad con los hermanos de la misma iglesia, cuando se encuentran con una persona que está predicando el evangelio de Dios como es, llevando la justicia, y que el Señor hace el llamado. Dice, no tiene necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Yo no he visto por ahí alguno que una persona que esté sana que esté necesitando de médico, no, son los enfermos que necesitan de médico. Y Jesús y Dios son los médicos por excelencia espiritual de nuestra vida, para que pueda sanar y quitar la enfermedad del pecado que llevamos encima. Pecado de egoísmo, pecado de envidia, pecado de celos, pecado de la lengua, pecado de odio, pecado de rencilla, pecado de tantas cosas que tenemos nosotros alrededor de nuestra vida. Y dice, anden, aprenda lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. ¿Ve? Nosotros no somos misericordiosos con nuestro hermano. Misericordia quiere decir no está haciendo mala fama o difamando, hablando mal del otro, juzgándolo, condenándolo, señalándolo. Porque a veces nosotros podemos hacer, sacrificios, ofrenda y todo eso, yo le entrego, pero al final estamos como que al contrario del mandato de Dios que Jesús nos dejó cuando dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ninguno de nosotros hacemos en práctica eso. Nos falta la caridad cristiana para nosotros amar al prójimo. Y siempre estamos, como dice, señalando y condenando al otro. Y yo creo que ese no es el mandato que el Señor nos dijo. Nos dijo, anda y condena y juzga a tu hermano y ve qué es lo que está haciendo mal o qué está haciendo que no te gusta y condénalo. Y habla mal de él. No creo que eso es el mandato de Jesús. Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y eso nos cuesta a nosotros hacerlo. Y hay que pedir la gracia del Señor que nos ayude a amar al prójimo como nosotros mismos. Porque no creo que a nosotros nos gustaría que estuvieran hablando y difamando de nosotros mismos. No, ¿verdad que no? Entonces no hagamos al otro lo que no nos gustan que nos hagan. Y recordemos que todo lo que hagamos aquí, el Señor lo está viendo y ve nuestro corazón, ve nuestros pensamientos, y estamos pensando con maldad del corazón y deseándole el mal al otro. Porque ese es el problema. Entonces ahí no está habitando Dios. Cuando una persona empieza a hablar mal, difamar, juzgar, condenar, ahí no está Dios, para nada. Sea obispo, sea sacerdote, sea diácono, sea seminarista, sea misionero, sea laico comprometido en el grupo de apostolados de la iglesia, pero ahí no está Dios. Cuando estamos actuando de esa manera y que queremos solamente cuidar parcelas, ahí no está el Señor.
porque siempre estamos pensando siempre bajo intereses propios. Y el Señor no está pensando para que tú pienses en tus intereses propios, sino en los intereses de Dios y del reino, que es proclamar el Evangelio. Y dice aquí, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Él llama a todos, y sobre todo a los pecadores que anda llamando para que cambien su vida, sirvan a Dios con alegría, agraden todas las obras y palabras al Señor, alabando, glorificándolo. Y es lo que le pedimos pedir al Señor. Señor, ayúdame, si yo estoy equivocado, estoy caminando mal, ayúdame, ilumíname para no seguir cometiendo estos errores, porque yo no quiero pasar como esas personas de fariseos. Yo quiero ser una persona de que realmente viva, brinda la misericordia que Jesús y Dios me brinda a mí para alcanzar el reino de los cielos. Yo creo que eso es lo que el Señor nos dice aquí con nuestro santo apóstol evangelista de hoy, que es Mateo, que nosotros tenemos que hacer un llamado. El Señor nos llama, no importa la condición que hayas tenido de pecado, pero el Señor quiere que tú te conviertas y que a partir de ahí tú le sigas a Él. ¿Okay? Así que esa es la tarea que tenemos que ver. Escucha el llamado, acéptalo, cambia de vida, que el Señor tiene muchas bendiciones para ti ahora en adelante. Bien, queridos hermanos, que Dios los bendiga. Yo quiero que el Señor le dé a ustedes todo el amor, la fortaleza, a la familia, a los matrimonios, a los hogares, los hijos, a los matrimonios que no han santificado todavía el hogar, para que el Señor siempre los proteja y los cuide y los guíe por el camino del bien. Bien, queridos hermanos, ya saben, todos tenemos que seguir el llamado del Señor. Y terminamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y recordemos, hagamos el bien y no miremos a quién. Dios les bendiga y feliz sábado.